Ahí estamos en la nueva grabación. Bien, bien. Ahora vamos a empezar, chicos, justamente a definir cada uno de estos conceptos en lo que se refiere tanto a educación como a pedagogía. Primero, antes de definir pedagogía, es importante poder definir el objeto de estudio de la pedagogía como lo es la educación, ¿sí? Por eso vamos a partir de ahí y según el autor, Ricardo Nassif, va a explicar que etimológicamente el término educación proviene del latín educare. ¿Qué quiere decir? Criar, alimentar, nutrir, ¿sí? Estos conceptos ustedes ya lo vieron en la clase anterior, no sé si los recuerdan, pero vamos a volver a hacer hincapié ahí para poder explicar cada uno de ellos, ¿sí? Hace referencia justamente con educare, hace referencia a una influencia externa de acrecentamiento. Se habla acá de un proceso educativo donde la dirección de su fin se ejerce desde afuera y hacia arriba, hacia adentro, ¿sí? Hablamos acá de heteroeducación, donde el hombre es formado. Hablamos de una educación sistemática consciente, ¿sí? Y cuando nos referimos al término de exducare o exducere, acá su dirección nace del individuo justamente, ¿no? Porque es un desarrollo interno, es un crecimiento, hablamos de autoeducación. ¿Se acuerdan que en educare hablábamos de una heteroeducación, desde afuera hacia adentro? En cambio acá, en exducare o exucere, es de adentro hacia afuera. Por eso se habla de una autoeducación donde, es decir, donde el hombre se va formando, ¿sí? Se va nutriendo, se va enriqueciendo de todos estos aportes. Le hablamos de una educación cósmica, ¿sí? Inconsciente también. Es decir, es poder ir dilucidando cada uno de estos términos, ¿sí? Por eso se dice que la educación no crea al hombre, lo ayuda a crearse a sí mismo, ¿sí? Lo ayuda a formarse en este sentido. Sin embargo, ambas definiciones, tanto educare como exucere, no deben considerarse contrarias, sino que son dos momentos de una misma realidad. Ambas se van a complementar, se van a enriquecer una de la otra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Por eso ahí cuando hablamos de educación es importante tener en cuenta que para el autor, según el texto de Nassif, ¿sí? El autor Ricardo Nassif va a explicar que la educación es un proceso social, ¿sí? Lo va a definir como un proceso social. ¿Por qué ¿Por qué creen ustedes que va a definirlo como un proceso social? Porque este proceso es un proceso dinámico. ¿Mm? Cuando hablamos ahí de dinámico, lo que se aprende sirve para aprender, es decir, a futuro, otra cosa superior, ¿sí? Y es modificado acá y reelaborado por lo nuevo, ¿sí? Se van adquiriendo nuevas estructuras a los esquemas ya establecidos. ¿Mm? Que se incorpora en el haber o en el hacer intelectual o moral, ¿sí? Justamente a ello apunta. El efecto educativo, hablamos acá justamente de un efecto educativo, que es un paso para ascensiones futuras. ¿Mm? La educación acá, chicos, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La educación es un acto que nace con el hombre y muere con él. ¿Mm? Y en la medida que éste es capaz de formarse y recibir influencias a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque la educación es un proceso que se va a adquirir desde que el hombre nace hasta el último día de sus vidas, ¿sí? Hasta que muere. Se va entendiendo acá por qué el autor Ricardo Nassif lo va a definir como que la educación es un proceso social.
¿Por qué? Porque es un proceso dinámico, está en constante dinamismo, en constante transformación durante todas las etapas de la vida. ¿Mm? Bien. Además de ello, la educación como efecto tiene mayor dominio en la vida social y cultural, ¿sí? En este caso, las instituciones educativas con carácter objetivo y no individual, ¿sí? Hace referencia justamente allí a este análisis de la educación como sistema. ¿Mm? Bien, pasamos con la otra diapositiva, con la otra, por favor, Javier. Bien, ahí apuntamos, ¿sí? Solo sé que no sé nada, es una frase, no sé si ustedes alguna vez la habrán escuchado, solo sé que no sé nada. Es una frase muy citada del filósofo ateniense Sócrates, ¿sí? Sócrates aludía a esta frase. ¿Por qué creen ustedes que alude a esta frase? Porque acá el ser humano voluntario o involuntariamente está inmerso en el proceso de educación que se va desarrollando, lo que dijimos anteriormente, a lo largo de nuestras vidas, donde o desde el momento de la concepción y hasta la muerte. Es lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Al nacer el individuo es como un cuaderno vacío. ¿Por qué? Porque al nacer uno nace de manera pura y limpia y se va enriqueciendo con todos estos datos, toda esta información tanto culturalmente como cotidianamente, ¿sí? Se va nutriendo de todo esto. Se va llenando conforme a las experiencias que vive, es decir, de la cotidianidad de la vida. Este es el proceso de aprendizaje, porque vean ustedes que acá justamente el ser humano se va a ir nutriendo y al nutrirse se va enriqueciendo de todo este aprendizaje, este cúmulo de aprendizaje. ¿Sí? El que se da en todos los aspectos de nuestras vidas, porque a medida que vamos transitando nuestra vida se va aprendiendo algo nuevo, algo distinto cada día, abarcando obviamente desde la cotidianeidad, los establecimientos escolares, porque vean ustedes que el primer seno es la familia, ¿verdad? La socialización primaria, que acá se llama, es la familia. Y luego vamos a pasar una socialización secundaria, que es la institución escolar, el ámbito escolar, el grupo de pares. Y ahí, digamos, se va a seguir nutriendo y enriqueciendo, así como el ambiente y las personas que nos rodean, ¿sí? Ahí es cuando el ser humano ingresa al ser escolarizado, ahí se va a rodear con todas las personas, con este grupo de pares que venimos hablando, ¿sí? Serían una socialización ya secundaria. ¿Mm? Bien, continuamos. Profe, antes de continuar, Sí, para hacer sí, una Gaby. acotación y para unir los conocimientos, ya que estamos viendo en relación a esto, estamos viendo en la materia de filosofía, y esa Sí. frase me hizo recordar a un apartado que leí que decía que como la filosofía es una constante búsqueda del saber, al decir Sócrates, solo sé que no sé nada, es como que uno está inmerso, como usted dice, en un proceso de un constante aprendizaje, porque dice que hay que dudar cuando uno dice yo lo sé todo, hay que Mm, ahí implementar la duda, porque sí. nadie, no ha nacido todavía una persona que lo sepa todo, siempre estamos en un constante aprendizaje. A eso Ujú. quería acotar eso para unir, porque Sí, que la filosofía es una ciencia que se une con distintas disciplinas, como sí, la pedagogía. sí. Se va enriqueciendo justamente, sí, sí. Y Profe, aparte, vean ustedes que estamos en un... Sí, ya. Sí, Miguel, lo escucho. sí, también quiero citar una frase Ujú. de un filósofo, Manuel Kant, que él dice que únicamente por la educación el hombre llega a ser hombre. Tal cual. En el sentido de lo que estamos hablando con el tema de la Sí, educación y citando un filósofo, yo sí, creo que esa frase está para lo que estamos hablando. Yo. sí. No Muy sé si... bien, chicos, por sus aportes, ¿sí?
muy bien, muy válidos sus aportes, porque justamente se va a nutrir y vamos a hacer justamente más rico este análisis, ¿sí? Esa es la idea, es que todos puedan ir aportando para hacer esto más entendible, ¿sí? Aparte, vean ustedes que estamos en continuo aprendizaje, como bien lo hemos dicho anteriormente, nos replanteamos continuamente, ¿sí? Y eso es lo importante y la idea acá, que el estudiante o el sujeto sea crítico reflexivo. ¿Qué quiere decir con crítico reflexivo? Que pueda justamente replantearse, cuestionar, ¿sí? Indagar en función de los términos vistos, ¿sí? Que tenga esta capacidad de poder ir más allá de lo que se da. ¿Se entiende? Es lo que estamos haciendo justamente acá. O poder nutrirnos de otras ciencias, de otras cátedras que ustedes traen a colación, que es muy importante porque vean ustedes que todo es un trabajo en conjunto, ¿sí? Mancomunadamente e interrelacionadamente una de la otra. Así que muy bien por sus aportes, chicos. Gracias. De nada, profe. Bien. Ahora sí podemos continuar. Bien, Javier, ¿puede pasar a la siguiente, por favor? Ah, ya la había cambiado, como no había hablado de esta, la Ah, anterior. bien, ahora sí, continúa. Bien, vean acá ustedes que vamos a continuar hablando de teóricamente, ¿sí? En función de lo que se viene hablando, la gente asimila una amplia variedad de perspectivas, ¿sí? Y experiencias que estimulan el desarrollo intelectual. Esto tiene que ver mucho con la creatividad y el avance de los medios verbales y artísticos. ¿Qué quiere decir, chicos, cuando acá hablamos de creatividad, de medios artísticos, de expresión personal? ¿Qué tiene que ver esto o qué trae a colación esto con la educación y la pedagogía en este caso? ¿Sí? ¿Por qué se cree que se habla de creatividad, de avance en cuanto a la expresión personal? A ver, es un poquito para que vamos analizando la tarea docente, justamente, el rol ser docente, ¿sí? Porque Porque, acá, sí, sí, porque Gaby. la pedagogía usa mucho la didáctica para el aprendizaje y esto es fundamental eh, Ujú. para poder llegar al alumno, implementar técnicas diversas de distintas disciplinas para, no sé si se me entiende. Sí, sí, perfectamente. Aparte, vean ustedes que la pedagogía es la ciencia del arte de enseñar. Lo vamos a tomar de esa definición, ¿sí? Es la ciencia del arte de enseñar. Acá lo ven como un arte. ¿Por qué? Porque el docente está en continuo. Ustedes han visto el devenir del docente o los gajes del oficio docente tienen que ver con todo esto, de poner en juego nuestra creatividad, nuestra expresión personal, ¿sí? Nuestros medios verbales para que determinado grupo aprenda, porque cada grupo es heterogéneo, es diverso. Yo puedo dar, les pongo un ejemplo, pedagogía general, les pongo un ejemplo ya que estamos hablando de pedagogía, ¿no? Puedo dar tanto al profesorado de matemática como al profesorado de física, porque la misma cátedra es para ambas carreras, ¿verdad? Es un ejemplo claro. Pero el grupo es muy diverso y muy heterogéneo. Ustedes son únicos, particulares y significativos, a diferencia del profesorado de física. ¿Se va entendiendo? Quizás yo acá voy a diversificar las actividades. ¿Por qué no? Para un grupo les voy a dar unas actividades y para el otro otras actividades. Y el contenido es el mismo, no va a variar. Lo que va a variar acá es las estrategias, la creatividad se va a poner a flor de piel de una forma en un grupo y en otra de determinada manera. ¿Se va entendiendo? Acá el contenido es el mismo, pero lo que se varía son las estrategias, la metodología, esta creatividad, este arte, ¿sí? Lo vamos a ir enriqueciendo de diferentes maneras, porque cada grupo es diverso,
es heterogéneo y son diferentes. ¿Se entiende? De esta manera, obviamente, alude ahí que la educación proporciona un ambiente donde los seres humanos podemos mejorar. Vean ustedes acá lo importante que significa esto, la importancia y los ricos, ¿sí? Vean ustedes la manera de mejorar la calidad de nuestra vida, mediante las experiencias tanto intelectuales, artísticas como emocionales. Vean acá lo emocional cómo influye en cada uno de estos, ¿no? Porque el estudiante en este caso tiene que estar bien anímicamente para poder aprender. Lo emocional juega un papel muy importante acá. Si el estudiante no está bien, no está anímicamente preparado es muy difícil que esto se suceda. Y volvemos a lo anteriormente dicho, ¿no? Que hay múltiples factores, múltiples obstáculos y factores que proporcionan el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque el ser humano está dentro de este cúmulo. Para aprender, obviamente va a pasar por diferentes adversidades o diferentes factores y obstáculos. Por eso en un primer momento se hablaba de la complejidad del fenómeno, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de de las tres grandes dificultades que va a tener en cuenta la educación, que la primera era la complejidad del fenómeno, la segunda la etimología y la tercera lo subjetivo. ¿Sí? Por eso justamente se analiza y volvemos a ese punto ahí, que es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien, continuamos. Y bien, y acá volvemos al objetivo de la educación, justamente para que lo tengan en cuenta esto, que es muy importante. Mover al individuo de una situación heterónoma, de una situación de confort, sería acá, a una autónoma. Es decir, que el estudiante pueda ser autónomo en el sentido de lo que dijimos anteriormente, chicos, ¿sí? Que pueda motivarlo, que pueda llegar a investigar por sí solo, ¿sí? Que sea crítico, reflexivo en la medida que pueda analizar, pueda reflexionar, pueda ir más allá de lo que se pide diariamente, ¿sí? Que pueda validarse por sus propios medios, por sus propias capacidades, y salir de esta situación de confort, quizás si se le puede decir así, ¿se entiende? Ese es el primer punto. Y volvemos a lo anteriormente dicho, ¿no? Que este es un proceso de transformación, de enriquecimiento, de cambio. El segundo objetivo, el fin educativo, es la formación del hombre, de un hombre libre, consciente y responsable de sí mismo. Vean ustedes acá cuando hablamos de consciente, de ser responsable, capaces de su propia determinación. ¿Qué quiere decir con esto? Acá se va a formar, lo primordial acá es formar hombres de bien, ciudadanos o ciudadanas de bien, ¿sí? Hombres o mujeres de bien. ¿Se entiende? Que sean libres, que sean a la vez conscientes y responsables. Y le pongo un ejemplo claro. Cuando hablamos de formación continua, vean ustedes acá, Instituto Superior de Formación Docente y Continua. ¿Qué quiere decir formación docente y continua? Que ustedes se van a seguir formando y capacitando constantemente, ¿sí? Si bien es cierto, el instituto le va a dar los insumos, se van a graduar, se van a recibir de profesores en matemáticas, pero a la vez ustedes, luego de obtener su tan ansiado título, les pongo un ejemplo, se van a seguir formando como hombres y mujeres ciudadanos de bien. Se van a seguir formando de una manera consciente y responsable, ¿sí? Porque ahí queda en cada uno el seguir perfeccionándose constantemente, ¿sí? A eso alude, que es el fin de la formación educativa, es la formación del hombre, pero también deviene de nuestra responsabilidad en la acción profesional el día de mañana, cómo ustedes se van a desenvolver en el campo,
¿Mm? Y por último, el hecho humano de la educación es la formación de la conciencia moral. Acá tiene que ver mucho la conciencia moral en la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Acá justamente el hecho educativo viene a colación con ello, ¿no? De discernir entre el bien y el mal. O sea, que vean ustedes la importancia de estos objetivos de la educación para que lo tengan en cuenta a la hora de su accionar, ¿sí? De su accionar correspondiente. Bien. Profe, Sí, Javier. me viene a la cabeza cuando estamos hablando de la educación, de la moralidad, de educar a hombres libres. Me Sí, acuerdo cuando los maestros en la escuela siempre lo dicen todavía, creo, que el hecho de educar en ese aspecto viene desde la casa, digamos, como que ellos nos recalcan que no están para formarlos en cuanto al bien y el mal, por así decirlo, sino para enseñarles lengua, matemática, educación sociales, naturales y esas cosas, que sí, sí está dentro creo yo, de la planificación de un maestro, enseñar a los chicos a portarse bien, por supuesto, pero que de eso sí, se trae de la casa. Porque acá estamos hablando de la educación en general, ¿no? Es así, no la sí, educación sí, en el sí, aspecto sistemático, sino sí, toda la educación. sí. Tal cual, y aparte, como bien usted dice, se debe nutrir y forjar desde la casa, ¿sí? Desde la familia. Pero esto tiene que haber una continuidad en la escuela, ¿sí? Se acrecienta y se enriquece todos estos hábitos en la escuela. ¿Por qué? Porque ya sea desde lo conductual uno está formando, ¿m? En el sentido de hábitos, en el sentido de responsabilidad, en el sentido de llegar a una determinada, porque usted ha visto que cuando uno entra a un sistema educativo se rigen por normas y leyes, ¿sí? Toda institución está regida por normas y leyes. Yo no puedo ingresar a una determinada institución a un horario, si no es un horario respectivo de ingreso y de salida. ¿Se entiende? O sea que se va cumplimentando todas estas cuestiones desde lo, digamos, desde la doctrina conductual, desde el CIP, ¿sí? Hasta que se forma a nivel intelectual. Todo esto hace a la formación, ¿se va entendiendo? O sea, es un cúmulo de cosas, ¿sí? Ya sea desde lo conductual, desde la vestimenta, desde la formación, es todo hacia la formación personal en este caso, ¿sí? Del individuo y de un individuo de bien, ¿sí? Y justamente ahí todo esto hacia la humanidad. La educación es lo que nos va a formar como hombres, ciudadanos de bien también, ¿sí? Por ello, justamente anteriormente se hablaba que se entiende la educación como un proceso social, como un proceso dinámico, ¿sí? Porque sirve para aprender a futuro, ¿sí? Se Claro, va sí, sí. incorporando todo esto. O sea que para el autor justamente habla de un crecimiento allí, tanto personal como intelectual, si se quiere. ¿Mm? Perfecto. Sí, bien. Y para ir culminando y cerrando la idea acá, vean ustedes esta cita, escogí esta cita porque es muy significativa y habla mucho, ¿no? De lo que se viene hablando para que lo enriquezcamos desde la lectura acá. Les voy a pedir que cada uno de ustedes pueda ir leyendo cada uno de un puntito, hasta un punto se pare y ahí continúa el compañero y así sucesivamente para que vamos analizando esta cita muy importante que me gustaría que la puedan analizar entre todos, ¿sí? Los invito a la lectura. ¿M? El que quiera puede empezar. Empiezo. Sí, Miguel, sí, sí. La educación es el punto en el cual decidimos
si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él. No sé quién va a seguir o sigo. Bien, ahí vamos a parar. Vean ustedes qué rico e importante esto, ¿no? La educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él. ¿Qué quiere decir con ello? Los voy a llevar a pensar un poquito, a abrir un poquito la mente, como quien uno dice, a ir más allá de lo que dicen las palabras, ¿sí? Ir Y yo, analizando punto por punto. profe, Sí. y bueno, si en un primer punto la educación es la formación del hombre libre, lo que decíamos recién, de la moral, del bien y del mal, Ujú. sin educación el mundo sería literalmente un caos, ¿no? A través de los tiempos y las edades hemos avanzado evolutivamente, también obviamente en la educación, y hemos pasado de por ahí tener antes la ley del más fuerte, porque así era, ¿no? Por Ujú. eso se formaron todos los imperios, iban conquistándose unos a otros a través de la barbarie, a través de la fuerza, Sí, del derramamiento de sangre. sí. Hoy, pasado ya un par de milenios, creo que ya hemos evolucionado en república, en la mayoría del mundo globalizado tenemos repúblicas, tenemos constituciones, tenemos leyes, o sea, hemos Ujú. sido formados, educados y obviamente avanzamos. Si no hubiera esa Sí, educación, no hubiéramos sido responsables y el mundo sería obviamente un caos. Y eso tal cual. sería no amar al mundo, creo yo. Ujú. Muy bien, muy bien. Y nos vamos a regir a través de la educación, somos seres educables, si no, como usted dice, sería toda una barbarie, sería todo, no habría un hilo conductor de hábitos, de conductas, ¿sí? Que nos rijan como seres humanos de bien, ¿se entiende? Bien. Otro, quien quiera, otro compañero, compañera, quien quiera Yo, continuar profe. con la Yo leo lectura, yo, ¿sí? ¿Sí? ¿El que leo prefiere? yo, ¿Sí, Camilo? bueno, sí. Bueno, Sí. después de eso sigue, y de esa manera salvarlo de la ruina inevitable que sobrevendría si no apareciera lo nuevo, lo joven. Ujú. Bien, ¿qué quiere decir con ello, Camilo? ¿Qué interpreta usted? A ver. Y no sé, eso, entraría todo lo nuevo, todo el avance Ujú. tecnológico, o por ahí Bien, supongo. bien. Para salvarlo en cierta forma, ¿no? Para enriquecer a aquellos que teníamos acostumbrados a transitar todos estos cambios. Tiene que ver con todo esto de lo nuevo, lo joven, lo jovial, en el sentido de lo nuevo. Trae aparejado todas estas cuestiones que por ahí de generación en generación nos vamos adaptando, ¿sí? A unos nuevos cambios, sin ir más lejos, todo esto, si bien es cierto, viene aparejado, esto es un ejemplo claro que nos atravesó a todos, Profe, no tan solo los jóvenes, como es la pandemia, ¿no? Sí, sí, acción ¿quién del me habla? hombre a los nuevos obstáculos que se le presentan. Claro, exactamente. Y a la educación es donde decidimos si amamos a nuestros niños también lo suficiente como para no expulsarlos, dice ahí, de nuestro mundo y dejarlos librados a sus propios recursos, ni robarles de las manos la posibilidad de llevar a cabo algo nuevo. Sí, algo nuevo, algo que nosotros no previmos, ¿sí? Es decir, todo esto nuevo que nos acontece día a día, ¿sí? Lo tenemos que tratar de sobrellevar de la mejor manera, ¿sí? Y acá se me vienen los conceptos de resiliencia, ¿sí? Es la capacidad de poder sobrellevar todas estas adversidades que la vida
nos llegue a presentar, ¿sí? Es poder ser resiliente, altruista con un otro, el entender a un otro. O sea que esta definición, chicos, es muy amplia, ¿sí? Y ahí justamente hace alusión si lo amamos lo suficiente para prepararlos por adelantado para la tarea de renovar un mundo común. O sea que todo esto a la vez hablamos, cuando hablamos de educación, me lleva automáticamente a aprendizaje, porque es lo que se vino hablando anteriormente. Esta definición quizás va a resumir lo que se vino hablando, que estamos en un continuo aprendizaje constante, por eso se habla que la educación es un proceso social para el autor, ¿sí? Porque es un proceso dinámico, la educación como efecto, la educación no crea al hombre, sino que lo ayuda a crearse a sí mismo. O sea que vean ustedes que engloba todo aquello que se vino hablando anteriormente. ¿Sí, Profe, chicos? ¿Sí? Sí. me recuerdo un concepto que estaba leyendo ahí en el primer apunte, que era el tema de la educación reproductiva y productiva, ¿no? Ujú. Y que obviamente es lo que hacemos con nuestros niños o con la futura generación, ¿no? Pasarle que nuestra educación, nuestra formación sea el piso para que ellos puedan seguir construyendo, sigan obviamente educándose y volver otra vez al principio, a tratar de, si no hubiera, digamos, ese traspaso, tendríamos que volver Sí, otra vez a reestudiar y reinventar sí, todo de vuelta, pero ya sí, tenemos un piso, por generación, valga la hacerle. redundancia, y Sí, después para que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, puedan obviamente a partir de ahí generar nuevas cosas. Bueno, y de ahí viene lo joven, lo nuevo, por supuesto, que se va sí, generando. tal cual. Muy bien por los aportes, chicos. Muy ricos y muy sabios a la hora de poder enriquecer este análisis. Sí, tal cual. Profe, Sí, con lo que decía Javier, también poder asimilar para bien, obvio, el proceso dinámico que está en constante transformación durante nuestra vida. sí. Estamos aprendiendo continuamente, sí, chicos. Esto es muy importante porque es un aprendizaje día a día, ¿sí? Y ahí justamente vamos a hablar, y citan todos estos autores, de la validación de cada uno de estos conceptos, ¿no? Y demás. Sí, es así. Bien, ahora vamos a continuar, ¿sí? Por un lado Profe, vimos lo que... Sí, dígame, no sé si sigue esa diapositiva, como le dije, yo las abrí, no sé si están en orden, y yo las voy sí, pasando como las tengo abiertas. sí. A ver, bueno, va a hablar ahí justamente lo que se vino hablando anteriormente en cuanto a educación y pedagogía. A ver, pase otra, por favor. A ver, vamos a ver. Sí. La etimología y sus dos sentidos, es lo que ya habíamos dicho anteriormente, es una síntesis de un compilado de lo que se dijo. Sí, Pasamos otra. igual ahí ustedes lo tienen para que lo tengan. Heteroeducación y autoeducación, ¿sí? Lo que se habló anteriormente cuando hablamos de los conceptos, educare, exucare o exducere, ¿sí? Sí, hablando de lo mismo, de la Sí, autoeducación, claro, es una síntesis de lo que dijimos anteriormente. Me la gustaría que educación. vamos más a profundo en la pedagogía, ya, lo que respecta a pedagogía, A ver, porque en cuanto a educación ya lo hemos abordado. Ahora faltaría lo que es pedagogía. no, Igual, etimología de chicos, pedagogía, ahí está, de esa, etimología. entonces, Sí, sí, eso. bien, Sí, ahí justamente ya nos vamos a adentrar en lo que sería la pedagogía, cuál es su etimología. ¿Alguien que quiera, por favor, leer? Así se va analizando cada uno de los conceptos de epistemología de la pedagogía.
Bueno, profe, Sí, Kevin. comienzo a leer. Sí, La epistemología, del griego episteme, ciencia, y del logos, tratados, es el conjunto de reflexión sobre los fundamentos, el sentido y la ubicación de todas y cada una de las ciencias. bien, bien. Eso apunta a lo que es justamente la epistemología, chicos, ¿sí? Es una pregunta de parcial. ¿Por qué? Porque siempre es importante, uno siempre indaga en lo que epistemológicamente proviene, de dónde provienen los términos, antes de pasar a una definición más sólida. ¿Sí? Uno siempre pregunta esto para ver si, digamos, ustedes fueron paso por paso en la lectura, ¿se entiende? O sea que esto es importante que lo tengan en cuenta, la etimología de la pedagogía, porque es pregunta de parcial, es decir, desde dónde proviene, cuáles son los términos etimológicamente hablando y su análisis. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, ahí habla de paidos, otra vez de etimología. Por un lado tenemos la epistemología, luego vamos a la etimología, paidos niño, agogía conducción, ¿sí? Es la conducción del niño. Bien, ahí hacemos alusión justamente a ellos, ¿sí? Y a esta relación indisoluble, porque ahí vamos a tener en cuenta la pedagogía y la relación indisoluble desde el autor Ricardo Nassi. Cuando habla acá de una relación indisoluble, tiene que ver con su objeto de estudio, ¿sí? Que es la educación, ¿sí? Es lo que hicimos anteriormente, que para pasar a definir la pedagogía, primero nosotros definimos qué es la educación, ¿sí? Que es fundamental definir previamente este concepto, ¿sí? Y puede decirse acá que la pedagogía es el marco teórico de la educación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Puede definirse acá que la pedagogía, vuelvo a repetir, es el marco teórico de la educación que tiene su sentido en la práctica, para que lo tengan en cuenta. Por eso se habla de una ciencia prospectiva, de una disciplina que tiene justamente como objeto de estudio la educación como fenómeno sociocultural y humano. Esto es para que lo vayan ahí agregando. Bien, continuamos. Bien, y ahí continuamos justamente con ello, con las precisiones terminológicas, a lo que hace alusión cada término. Continuamos con la pedagogía. Es muy importante ahí que lo tengan en cuenta. Y así sucesivamente, ¿sí? Chicos, para ahondar más esto en cuanto a pedagogía, les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, para que ustedes lo tengan en cuenta, qué es la pedagogía, ¿sí? Aparte de la epistemología, ¿sí? Y de la etimología, concepciones, diferentes concepciones de pedagogía, a qué alude y todo lo demás, características generales para que ustedes puedan contrastar ahí entre la educación y la pedagogía desde el autor Ricardo Nassif, ¿sí? Y para culminar, ¿sí? Les voy a pasar eso y a su vez se va a publicar en el campus, acoto esto, se va a publicar en el campus, en el aula virtual, conjuntamente con esta clase. Tienen que ir a clases, voy a colocarlo en actividad. Voy a colocar esta clase del día de hoy, ¿sí? Y conjuntamente adjuntando para enriquecer esto, lo que vieron ahora, les voy a dejar una actividad práctica, reflexiva en función de esto, que tiene que ir a la parte de actividades y ahí la van a poder visualizar todo, ¿sí? Para
digamos, enriquecer lo que sería una clase de hoy. Una actividad práctica muy significativa, cortita, pero significativa para que ustedes lo puedan analizar más en conjunto, ¿sí? Bien, chicos, estamos en horario, ¿verdad ya? Sí. ¿Dudas hasta acá que se les presente en función del material para evacuar dudas, preguntas? Por mi No, parte, profe, no, profe, a mí profe. no me quedaron dudas. ¿Mm? ¿O algo que quieran acotar para ya culminar la clase? Espero que haya quedado todo claro. Sí, profe. Mm. Bien. De todas maneras, de todas formas, les voy a volver como les dije, les voy a compartir las diferentes diapositivas con respecto, ¿no?, a la pedagogía, para que ustedes lo puedan seguir ahondando y analizando más los conceptos. No habiendo dudas hasta acá, está todo clarito, espero que haya quedado todo claro, cada uno de los conceptos, a dónde apuntan. Vamos a dar por culminado la clase del día de hoy, aparte ya estamos en horario, y los voy a invitar y los voy a instar a que por favor ingresen luego al campus, al aula virtual, porque ahí es donde ustedes van a tener ordenadamente un organigrama de clase por clase de las que vamos teniendo, ¿sí?, con sus respectivas actividades, para aquel que todavía no haya podido ingresar, para que puedan ingresar después y se anoticien de todo ello. Bien, chicos, damos por Gracias, profe, culminado. nos vemos. Nos vemos si Dios quiere, chicos. Que estén Chao, muy profe. bien. Bueno, profe, Hasta chao. luego, profe. Hasta Luego, luego, que profe. estén muy Chao, buen día, bien. profe. Buenos días. Gracias por su participación. Chao, profe. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. Luego, profe. profe.